Jesús no vino a realizar milagros, Él vino a salvar almas. Y lo que necesitamos hacer es ir más allá de los milagros y llegar a Jesús. Lo he dicho siempre. Yo creo en los milagros, pero no confío en los milagros. Confío en Jesús. Y ahora vamos a estudiar cuando Jesús sanó el hijo de un noble. Este hombre tenía dificultad en creer en Jesús. No solo es Jesús la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre. Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. ¿Lo ha entendido? Repítalo en su mente. Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. Todos tenemos dificultades con la duda. Lo que necesitamos es una fe fuerte. La duda ve los obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve la noche oscura. La fe ve el día. La duda teme dar un paso. La fe se remonta sobre lo alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe contesta, yo. Bien, yo sé que usted quiere fe y necesita tener fe. Usted necesita poseer una fe, pero más que esto, necesita una fe que lo posea usted. Con esto en mente, leamos Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí tenemos a un hombre que tenía un problema. ¿Y cuál era su problema? Él era un noble, es decir, él tenía prestigio, poder, indudablemente riquezas, poseía todas las comodidades que conllevan las riquezas. Pero él tenía un hijo que estaba enfermo. Él tenía un problema que no podía resolver. Él había oído que Jesús había convertido agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora Jesús estaba de regreso en Caná de Galilea. Y este hombre pensó, si Jesús puede convertir el agua en vino, quizás pueda sanar a mi hijo. Entonces él decidió hacer el viaje de Capernaum a Caná de Galilea. Yo he hecho este viaje muchas veces. Es como de 17 a 25 millas. Todo depende de dónde empiece y en dónde termine. Aquí está este oficial real y él decide hacer este viaje a Caná de Galilea, donde Jesús efectuó su primer milagro. Y él desesperadamente le ruega a Jesús que sane a su hijo. Mas en lugar de sanar a su hijo, parece que el Señor lo reprende, casi reengañándolo. Jesús mirándolo le dice, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Este hombre, sin embargo, estaba desesperado. Él no quería hablar de teología. Él le suplicó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo está bien. Tu hijo vive. Y el problema de este hombre era el negro suelo en donde las flores de la fe brotarían y florecerían. Ahora el hombre no está creyendo en la sanidad física, él está creyendo en la salvación. Ahora él no está creyendo en un milagro, sino en el Mesías. Ahora él ha ido más allá del milagro
y ha llegado a Jesús. Es por qué de los milagros. Para que él pudiera creer en el Señor Jesús, lo puedo ver regresar a su casa y sacar las escrituras del Antiguo Testamento y decir: esposa, hijo, familia, hogar, yo he encontrado al Mesías. Creamos en él, confiemos en él y seremos salvos. ¿De qué hubiera servido si Jesús hubiera sanado a este muchacho y al morir fuera al infierno? Jesús no sanó a todos, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él no vino como profesor o como sanador, él vino como salvador. La Biblia dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.